Ya puedo hablar. Bueno, pues buenas tardes. Mientras nos quitan la música, les decía que es una satisfacción que hayan acudido al Centro Asturiano de Madrid. Supongo que muchos de ustedes son habituales ya del conferenciante, don Adolfo Pérez Agustí, que ha dado innumerables conferencias sobre temas de su especialidad. Él es naturópata, como he sabido, y yo prácticamente pues asistí a alguna de las iniciales, luego a otras muchas no he podido venir. Me sustituyó, que ahora intervendrá, el presidente adjunto, Andrés Menéndez, y realmente pues sabemos que tienen muchísimo éxito, son temas muy de actualidad, cuestiones que preocupan a amplios sectores de la población, como el de hoy, el adelgazamiento, un adelgazamiento que por supuesto debe hacerse de forma saludable, que no tenga contraindicaciones para la salud en función de las propias características, etcétera, ¿no? Pero que preocupa a muchísima gente. Y estamos encantados realmente con este ciclo de conferencias que nos da Adolfo, ya iniciado hace aproximadamente 2 años. Hoy se puede decir que es el último tema a tratar de este curso 2017-2018, lo retomará en octubre, seguro que él ya tiene pensado algo. Lo que sí quiero destacar, como hago siempre, es que estas conferencias son de las más seguidas que tenemos a través de YouTube, de Internet. Realmente esto es un indicador del interés que suscitan, de la confianza que hay depositada también en el propio conferenciante, todo un experto ya con una trayectoria muy amplia, y bueno, pues estamos encantados y muy agradecidos, de manera que mucho ánimo y seguimos contando contigo, ¿no? Muchas gracias, Adolfo. Gracias, que ahora, ya sin más, pues vamos a ceder la palabra a Andrés Menéndez, luego intervendrá Antonio Pérez Agustí, creo que quiere decir también algo. Veo entre el público pues, a nuestra secretaria general, que es además la directora de la agrupación La Alborá. Esto me permite recordar que tenemos el día 24 de junio, el último domingo de este mes, la fiesta del Bollo, que han visto pues, muchos de ustedes un cartel significativo a lo largo del ascensor, en las escaleras, en el portal, y probablemente en algún restaurante asturiano pues también se lo encuentre. Si quieren acompañarnos, no necesitan ser asturianos, es suficiente con que les guste una festividad de este tipo, familiar, recreativa, una fiesta muy asturiana, pero abierta al mundo, de manera que contamos con todos los que quieran venir. Es en la carretera de Extremadura, kilómetro 25, 100, hay un desvío de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros aproximadamente, y les estaremos esperando en la Quinta Asturias, que es parte de este Centro Asturiano de Madrid. De manera que nada más, muchas gracias. También gracias a José Luis Casas Villanueva, que es todo un personaje en la casa, vicepresidente primero, y además, entre otros muchos méritos relacionados con las casas regionales, pues presidente de honor de la Federación Internacional de Centros Asturianos. Pues ya saben que nuestras casinas están repartidas por medio mundo, ¿qué digo? Por el mundo entero. Muchas gracias, y tiene la palabra Andrés Menéndez. Bueno, esto es simplemente por, no sé si es rellenar un poco el tiempo. Después del presidente, hablar ya es una inutilidad, ya lo ha dicho todo. No obstante, sí quiero decir que me alegra que tanta gente esté satisfecha con sus kilos, porque si no estarían todos aquí. Porque la mayoría de los que están son asiduos de Adolfo, le siguen en todas sus conferencias porque realmente son interesantes, son muy interesantes, nos enseñan muchas cosas, y si somos capaces de seguirlo, porque a lo mejor exige un sacrificio seguir lo que él propone, pero si se sigue, es útil, son útiles, muy útiles estas conferencias. Y esta de hoy, yo estoy seguro que también lo va a ser. Naturalmente, yo me alegro mucho de que estemos satisfechos de nosotros mismos, de nuestro físico,
Pero si no, esto estaría a reventar, porque es un tema, a ver, ¿cómo se adelgaza? ¿No comiendo? ¿Bebiendo mucha agua? Bueno, ya lo veremos, vamos a ver cómo se adelgaza. Pero seguro que al final, si hacemos lo que él nos propone, adelgazaremos. Y ahora, pues, Antonio quiere hablar porque nos quiere decir que es hermano suyo. O sea, quiere enunciarse de que el conferenciante es hermano suyo. Antonio le conocéis de sobra, ¿no? ¿A que sí? Fue gerente en esta casa durante unos cuantos años y acaba de jubilarse pues, en el mes de diciembre. Sí, aunque se vea así un chaval, es un chaval, pero es que llevaba muchos años trabajando, empezó muy nene a trabajar y entonces le correspondía. Bueno, bienvenidos al Centro Asturiano, escuchamos a Antonio y que a ver si nos enteramos quién es Adolfo, quién es su hermano y qué es lo que hace, porque seguro que nos enteraremos también. Gracias. Como lo dicho, casi lo ha dicho todo, una breve presentación, porque Adolfo, como hemos dicho antes, es bien conocido del 80% de los que acudís. Creo, si la memoria no me falla, que la conferencia anterior fue menopausia y andropausia. Hoy es una conferencia, creo, bastante más seguida por todo el que quiera tener un poco de interés en conseguir kilos de menos, y así es el título de la conferencia, pues siguiendo ciertas pautas y seguramente lo que ha dicho el presidente, adaptando los regímenes, los tipos de alimentos, etcétera, a cada persona, vamos a descubrir a través de lo que nos informe Adolfo, de determinadas maneras positivas, rápidas o menos rápidas, dependiendo de lo que sea preciso. Adolfo podría ser un escaparate de que la conferencia de hoy da resultado, porque no tiene un ápice de grasa. No, si me pongo de lado veréis que sí. No. Está realmente delgado y en plena forma. Bueno, no voy a deciros todo el currículum de Adolfo, que lo hemos venido repitiendo conferencia tras conferencia. Sí me ha sorprendido hoy con una nueva actividad que yo no conocía. Da clases de canto también. Y viene, creo, de dar con algún alumno o alumna. Bueno, me ha sorprendido porque el cantante de la familia era yo, pero me dice, es que para dar clases de canto hay que conocer la música y la técnica de cantar, pero no hay que ser cantante. Bien, esto lo hemos hablado hace minutos. Nada, no entretengo el tema y paso el micrófono a Adolfo para que nos dé el inicio de la interesante charla de hoy. Muchas gracias a todos, especialmente a mi hermano, que es una prueba de que los 120 años de vida que yo me he propuesto vivir, él también se apunta, quiero o no, porque fijaros cómo está más joven que yo, es un chavalín, es una prueba. Veréis que hasta el título es un título, unos kilos de menos, es tramposo, es un nombre, porque la gente normalmente ¿de qué se queja? Nadie se queja de tener unos kilos de menos, aquí no. La gente se queja de tener unos kilos de más. Es una forma muy eufemística de disimular. En vez de decir estoy gordo, que nadie va a decir eso, me estoy poniendo una foca, tengo unos kilillos de más. Bueno, pues esta conferencia va de unos kilillos de menos, más positivo. Y entonces la gente, nadie se siente aludido. Bueno, esto es de la gente que está por la calle ahora, con nosotros no habla. Una cosa sí os quisiera decir. ¿Por qué se empeñó en bajar de peso? ¿O quién determina el peso ideal? ¿Quién lo determina? ¿Determina un nutricionista, un médico? Esas tablas que te dicen si mides unos 70, te pellizcan a ver la masa muscular. ¿No creéis que en todo eso hay una manipulación de la industria que nos vende cosas para estar guapos, para adelgazar, pastillas, plantas, alimentos? Hay una manipulación para que todo el mundo tenga un estereotipo dificilísimo de lograr,
por lo menos durante 20 años. Durante 2 meses, a lo mejor, ahora en verano, a lo mejor conseguimos el peso. Luego ya el descalabro. ¿No sentís un poquitín manipulados? ¿Quién dijo quién era guapo y quién era feo? ¿Quién? Si cogemos la historia, y no nos vamos a Rubén ni todo eso, nos vamos a los años 50, donde triunfaban mujeres como Marilyn Monroe, Claudia Galinal, que ahora pasarían como rellenitas, y antes eran el estereotipo de mujer perfecta, pero ahora, si vemos una Marilyn, pues a esta chica les faltaban. ¿Cómo ha cambiado? ¿Quién ha dictado cómo deben ser las chicas? Y digo las chicas porque vosotras estáis más presionadas que nosotros. Nosotros nos inventamos el refrán, el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso, y ahí no lo cogemos. Pero vosotras, me da pena que todos los mensajes de manipulación vayan hacia la mujer. Y os ha dicho, yo tengo un estereotipo de mujer que es perverso, y veréis. Si veis el telediario, las señoritas que anuncian el tiempo, madre mía, ¿eso será realidad? ¿O es que hay un Photoshop que está retocándola según se mueven? Claro, yo pienso, cualquier mujer que vea a estas señoritas que están en la televisión dice, inalcanzable, y tienes una mujer que dice, me sobra un poquito de aquí, y lo ves enseguida. Eso lo considero una manipulación. ¿Por qué no ponen personas estéticamente normales en la televisión? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo tiene que ser tan guapo, tan perfecto? A mí me parece, y ya termino porque ahora ya va a empezar las partes positivas. Operación Triunfo es un ejemplo. ¿Había alguien feo en Operación Triunfo? Madre mía, qué cuerpos. Lo que menos importaba era cómo cantaban. Si es que entre la escenografía que hacían, la música, los colores... Madre mía, yo digo, ¿cuánta gente ha cogido complejos por ese tipo de programas? Tened en cuenta que es una manipulación de la industria, ¿eh? Pues no os quiero decir que sintáis orgullosas de que os miréis al espejo y decir, hombre, ya sí, pero mira, si me quitasen esto de aquí, estaría un poco más feliz. Es que la delgadez va unida a la felicidad. Anda, preguntarse a un psicólogo. Dirá, de eso nada, ¿quieres que te diga yo las chicas delgadísimas que vienen aquí? Ya no te digo las anoréxicas que vienen aquí. No va unida. ¿Y la gordura va unida a la felicidad? Tampoco, pero sin embargo, alguien te dice, bueno, más vale que sobre. Digo, hombre, que sobre, pues a lo mejor sí. Y alguien decía, bueno, tengo donde agarrar. Quiero decir que las palabras de esas que te alivian un poquitín, cada uno tiene las suyas. Pero sí siento pena como la sociedad ahora nos están yendo a un estereotipo tan perfecto que no, es imposible. No lo alcanzamos. Y os digo, no es que os resignéis, os voy a decir, adelgazar, básicamente, si es un problema de salud, ahí sí que está justificado. Si es un problema estético, yo os diría un consejo, el que no le guste, que no mire. ¿Que no te gusta la celulitis? Carretera, amigo. Otro dirá, está guapísima con o sin. Quiere decir que esos complejos alguien tiene que decir, no, hasta aquí podemos llegar. Que para que tú me quieras tengo que tener un cuerpo de esta manera. No puede ser. Es como decir a un varón, para que te quiera tienes que ser siempre fornido, fuerte. No, hombre, déjame que de vez en cuando me ponga a llorar un poco. Bien, esto es una manipulación, de tal manera que se considera que si la obesidad no fuera un problema estético, las clínicas estarían vacías, las clínicas que tratan esto. Pero como es un problema estético, básicamente, a no ser que el médico diga que tienes que bajar, pero esos son otro tipo de obesidades. Bueno, sin embargo, el ser humano es, yo creo que es hipócrita, porque sin embargo hay especies animales, como las ballenas, los delfines, las focas. Fíjate, hemos encontrado un animal para insultar a un hombre. Pareces una foca. Oh, pues encantado, gracias por el piropo, porque las focas me caen bien. Quiere decir, o una ballena, digo, mejor, porque así me van a proteger. Quiere decir, sin embargo, los animales grandotes, los hipopótamos y todo eso, nos caen bien y les protegemos. Y a que nadie procuraría que un hipopótamo adelgazara. Pero el ser humano, vamos. Quiero insistir en la manipulación. Y ya sois mayorcitos y mayorcitas, para que alguien os manipule. Ya tenéis bastante conocimiento. Bueno, lo primero que debemos valorar, si nos vemos gordos o no, pues depende de quién nos comparemos. A ver, las referencias.
Hombre, yo diré, compárate con alguien que tenga una edad parecida a la tuya. No pues compares con un chico o una chica de 18 años, porque vamos a salir perdiendo siempre, porque aunque estemos delgados, siempre nos cae un trocito aquí y otro trocito acá, nos ponemos aquí la manguita para que no se note, la ropa holgada para que no se note lo que cae. Por cierto, ¿sabéis por qué se cae tejidos del cuerpo? ¿Qué cosa? No es por engordar. Falta de colágeno. ¿Eh? Falta de colágeno. Falta de colágeno. Por la gravedad. Maldita gravedad. ¿De verdad por la gravedad? ¿Por qué? Porque las grasas pesan más que el resto. Entonces las grasas, con el paso del tiempo, por peso molecular, van descendiendo y van buscando un receptáculo. Y ahí siento deciros que las mujeres tenéis alguno más. Quiere decir, ¿por qué? Porque el tejido adiposo de la mujer está hecho para ser madres, para tener energía de reserva. Os ha dado unas células adiposas capaces de almacenar más grasa en el varón que el varón. Porque la naturaleza ha pensado que aquí hay un útero, unos ovarios, y el pequeñajo no puede pasar hambre. Y además, criar un pequeñajo tiene narices. Bueno, criar 7 ya. Yo cada vez me acuerdo de nuestra madre. 7 hijos. Y yo nunca la vi cansada. Seguramente estuvo cansada. Pero para eso hace falta comer y tener algunos kilos de más. Entonces, sin embargo, el varón tiene menos tendencia, pero también los varones en la tripa, como es cervecera. Por cierto, señores caballeros, no bebáis tanta cerveza. ¿Qué tiene la cerveza que no es adecuada para el varón? A ver, lúpulo. ¿Qué es el lúpulo? Una planta estrogénica. Me explico. Estrogénico no es aquello que tiene estrógenos, es aquello que produce estrógenos. Y el lúpulo es una de las plantas más estrogénicas que hay. Tanto es así que yo lo suelo recomendar en la menopausia. Cuando la mujer empieza los estrógenos a bajar un poquito, digo, pues nada, beber cerveza. Además, veis que los grandes bebedores varones les crece hasta el pecho, por el predominio de los estrógenos. Que el hombre también tiene los estrógenos, vale, que quede claro. No tanto como vosotras. Bien, a vosotras la grasa os protege. A ver, os protege para que tengáis esa piel tan maravillosa que tenéis, que ya quisiéramos nosotros. La nuestra se vuelve cartón, piedra, vamos enseguida, un poco que nos descuidemos, pero vosotras no, y es la grasa. Por lo tanto, la mujer que hace un régimen para perder grasa y declara la guerra a las grasas, la piel se le va a quejar. Cuando una mujer, y digo que una mujer, engorda un poquito y dice, sí, parece que me sobran 4 kilos, pues yo te veo guapa. Es cierto, está más guapa, porque las arruguitas se rellenan. La piel no se deshidrata. Qué tontería, qué término más estúpido, deshidratar. La piel lo que pasa es que pierde grasa y no rellena. Pero cuando una mujer engorda, ese kilillo que a ella le molesta, pero ha engordado, mira por dónde la piel se empieza a alisar. Fijaros las mujeres que están un poquitín más pasadas de peso, como la cara la tienen preciosa. Y la piel suave, son muy elásticas, aparte muy resistentes, o sea que no mires todo el punto de vista negativo. Y la mujer que adelgaza bruscamente, la cara lo acusa, ¡zac!, se ha quedado sin grasa. Así que cremas hidratantes, por favor, que no. Mira, una crema buena para la cara, el aceite de oliva. Sí, porque perder el tiempo en otras cosas, que con 1 litro tenéis para un año de crema de belleza, tenéis que hacer otras cosas. Bien, ¿se puede ser obeso por genética? Anda ya. ¿Qué quieres que haga yo? Si mi papá, mi mamá, mira, dos gordos, vamos a ver, por eso se quieren tanto, porque no saben quién de los dos está más gordo. Pero es que si me voy a la abuela, al abuelo, a mi familia, todos obesos, genético, toma ya. Y dice, genético. ¿Y qué quieres que haga? Si esto es genético, no puedo hacer nada. Y esa persona no se pone al régimen. No existe determinismo genético. ¿Me explico? Los genes tienen una predisposición a manifestarse, a expresarse. Si tienen el gen de la familia obesa, tienden a expresarse hacia la obesidad. Pero no es un determinismo, no es una seguridad. Cuando separamos a alguien de esa familia de obesos a otro círculo de vegetarianos o algo así, no se expresan de la misma manera. La genética no determina nada, pero lo que es congénito sí determina, y lo explicaré.
Congénito es lo que se adquiere mientras se está gestando el bebé, en los 9 meses de embarazo. Es más determinante que la propia genética. Si durante los 9 meses de embarazo la mujer no se ha cuidado, ¿os acordáis lo de comer para 2? Ya no es así, ¿a que no? Hombre, así estaba la mujer que no recuperaba el peso ni de casualidad. Bueno, pues no. Todo lo que se adquiere en el embarazo, fíjate, tú supondrás que la mujer tiene un mal hábito en el embarazo, por eso los antojos. Los antojos siempre eran de cosas que no debería comer, pero como tiene un antojo, a ver quién le decía que no. Pues toman antojo, cariño. Pues si durante los 9 meses de embarazo la mujer no se cuida, que es cuando más debe cuidarse, y la alimentación también, congénitamente el niño se desarrolla en un ambiente lleno de grasas, de calorías, y ese sí que va a ser un niño gordito, congénito. Así que por eso, menos mal que ahora la sociedad protege a las mujeres más que nunca. Ahora la mujer embarazada, creo, está mimada, afortunadamente, que antes, embarazada o no, tenía que seguir trabajando. Bien, pues si tenéis a alguien en la familia que se queda embarazada, cuidarla en el aspecto afectivo, pero también procurar que no engorde porque se lo traspasa al pequeñajo. Solamente nos debe interesar nuestros propios kilos. No tomemos referencia ni de nada ni de nadie, sobre todo, y reitero, de las señoritas que anuncian el tiempo. A partir de ahora, mirarlas. Zapatos de aguja, digo, madre mía, eso no es posible, yo creo que no existían mujeres así. Pues sí existen, y todas las que anuncian el tiempo son así. Lo que os interesa a vosotros, toda obesidad que se ha elaborado durante 10 o 20 años va a requerir sangre, sudor y lágrimas eliminarla. Eliminarla para que no vuelva, porque como pretendáis quitaros 8 kilos en un mes o 10, vale, lo conseguiréis, no tenéis más que ir a África por ahí, a un pueblo de sol perdido donde están pasando hambre, quedaros con ellos y verás cómo adelgazáis los 10 kilos en un momento. Lo recuperáis igual. ¿Por qué? Porque el cuerpo hay que darle tiempo. Si queréis perder peso, que ahora vamos a decir qué podemos hacer, no más de 1 kilo al mes. La gente dice, anda ya. ¿Y cuánto tiempo voy a tardar yo en recuperar la figurita? 1 año. Si has tardado 20 años o 30 en fastidiarla, date un año en recuperarla. Si os dais 1 año de plazo para recuperar la figura que queréis, el cuerpo se adapta perfectamente al cambio, no es brusco y luego no tiene un efecto de rebote, que es lo habitual, el efecto de rebote. No más de 1 kilo por mes. ¿Vale? ¿Está claro? Aunque os digan otras cosas por ahí los vendedores de productos. La mejor báscula, de espejo. No es la báscula, tirar la báscula. Yo creo que están todas estropeadas. Yo creo que todas se quedan ahí con esos 5 kilos de mal, pero no es posible. Me dice mucha gente, pero si yo cada día como menos. Sí, es cierto. Cuando veamos los problemas metabólicos, hay gente que a pesar de comer menos, engorda más. Sí, es una desesperación, problema metabólico. Pero la báscula, de verdad, regalársela a un vecino que lo odiéis un poquito, toma, anda, te regalo esto. Es el espejo. Y siempre hay un vestidito que disimula un poquitín. Pero si en el espejo decir, esto de buen ver, esa es la báscula, no es otra cosa, Otra cosa, bajar de peso no garantiza estar más sano, ni más fuerte, ni más listo, ni más alegre. No garantiza nada. Puede ser todo lo contrario. Los kilos que se pierden rápidamente e inadecuadamente te dan, primero, los problemas psicológicos. Ya tenéis la consulta al psicólogo para vosotros. Así que no os garantiza ni siquiera la salud. Y finalmente os voy a decir una cosa. La única persona que decide si baja o peso o no es uno mismo. Ni es la familia, ni es la pareja, ni son los médicos. Soy yo. Mi vida soy yo, mi cuerpo soy yo. Yo decido. ¿Vale? Sé que no os voy a convencer, sé que estáis esperando que me diga, venga, dime las cosas que debo tomar. Sí. Bueno, otra cosa, el camino se recorre en solitario. No sacrifiquéis a la familia entera. Vosotros, vuestro platito por cierto, de brécol. Cositas así, de esos que son muy saludables y no engordan. Ay, las verduritas. Si queremos pesarnos, una vez por semana. Una vez, a la misma hora, la misma báscula. Una vez por semana, para tener una referencia. Una vez. Aquí hay gente que se pesa
todos los días en la ducha y joder, otra vez. Y como hemos dicho aquí, no miréis de lado, porque de lado siempre parece sequilo. Y si os sentís mal con el régimen, débiles, el régimen se acabó, porque no es lo principal la salud. ¿Para qué quieres estar delgadas y que os entierren? No, lo principal, además una persona delgada y enferma, no. Voy a deciros algunas cosas que se han dicho de falso, verdadero, y a ver qué me decís. ¿El azúcar engorda? ¿Falso o verdadero? Toma ya. Falso, eso me gusta. Es que no engorda. No engorda. El cerebro sin azúcar no funciona. El hígado sin azúcar no fabrica glucógeno. Es, después de la sal, es aire, agua, sal, azúcar. Azúcar o glucosa. Los 4 elementos de la vida. ¿Sabéis que las células cancerígenas solamente necesitan glucosa? Solamente. Bien, no engorda. Ahora bien, ya se dice, no, te has pasado. ¿De qué azúcar hablamos? De los azúcares integrales, aquello que la naturaleza nos da. Y hoy he tenido que explicar la diferencia entre la panela, que oís hablar, la melaza, la miel, el azúcar moreno. Bueno, si utilizáis un azúcar natural, sin poco refino, ¿cuál es el azúcar mejor de los naturales? De caña. La miel, hay otro, por la miel sería el segundo lugar. Stevia. Stevia, no está mal, pero no. Vamos a otro. La melaza. La melaza es la mejor forma de consumir el azúcar, pero no está muy disponible en el mercado, es difícil encontrar. ¿Por qué? Porque nos quieren meter otros azúcares. Bien, así que el azúcar no engorda. Ahora, no os doy permiso para estar todo el día con los dulces, porque los dulces normalmente no son integrales precisamente. Más mitos. ¿El tabaco adelgaza? El tabaco es mejor estirarlo. Sí, porque mientras no encuentras bueno comer. Al fumador, quizás, porque cuando deja de fumar tiene el síndrome de abstinencia y le apetece comer para suplir esa carencia. Pero al no fumador, porque yo empiezo a fumar, no me voy a adelgazar, voy a estar gordo y una enfermedad pulmonar. Ahora tengo 2 cositas ya nuevas. Pero no adelgaza, también es falso. Más cosas. ¿El pan integral engorda menos que el pan común? Sí, no, lo ¿Creéis mismo. que todo depende de las calorías? ¿No será de cómo el cuerpo aproveche ese alimento? ¿Cómo intervenga el metabolismo para que el cuerpo, en lugar de convertirlo en grasa, lo convierta en lo que debe ser, en carbohidratos o glucosa? Y lo utilice rápidamente como elemento energético. El pan integral realmente engorda menos que el otro. Tiene todos los nutrientes, más tiene mayor cantidad de fibra, el tránsito intestinal se acelera más. ¿El agua engorda? Ahora no tiene ni media caloría, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que beber poca agua sí quiebra la salud y el cutis. El mejor cosmético sigue siendo el agua bebida, insisto, durante las comidas. Como habéis oído decir algo opuesto, pues yo os puedo matizar. Por favor, beber agua durante las comidas. Engordaréis menos, comeréis menos. Y la digestión será mejor. Aunque se haya dicho tontería de jugo gástricos y pH, yo escucho cosas, me ha demostrado que una mentira que se repite 1000 veces se convierte en una verdad. Ojo, es verdad, es así. A fuerza de repetirlo, la gente termina creyendo que es una verdad y se inició como una mentira. Beber agua durante la comida, que tampoco es tan difícil. Agua del grifo, y más en Madrid. Las proteínas no engordan. Hay gente que se toma, ¿cómo era? El Biomanán, ¿os acordáis? ¿Qué otras cosas ahora están ahí, un sobrecito? Dice, con esto no voy a engordar. Las proteínas podéis engordar tanto como con las grasas. Porque si hay poca alimentación, el cuerpo utilizará las proteínas no para reconstruir tejidos, sino para producir energía. Ya ahí os va a producir un aumento. Más cosas que tenía. Eliminando el aceite de la comida adelgazaré. ¿Cuánta gente que cocina vuelta y vuelta sin nada a la plancha?
y les ves gordos, ¿eh? Cuando, claro, esas personas que tienen tantas manías heredadas y tal, y les ves con los mismos kilos toda la vida, es para decir, pero hombre, ¿no te das cuenta que todo esto que estás haciendo no tiene sentido? Mírate el espejo. No, el aceite es imprescindible para la vida. Es una de las sustancias. Necesitamos fosfolípidos. Los aceites, y al revés, el aceite puede contribuir a adelgazar. Fijaros qué paradoja. El aceite es una grasa líquida, en estado natural es líquido. No es lo mismo que el tocino, que en estado natural es sólido. Esa es como se diferencia, saturada, no saturada. Si tomáis una grasa poliinsaturada o monosaturada, como es el aceite de oliva, hace que las grasas del cuerpo se licúen todas. Si se hacen líquidas, fijaros, cuando una grasa líquida se mezcla con una sólida, las dos se hacen líquidas. No sé por qué, pero así lo han decidido. No me pregunto por qué, pero sé que se hacen líquidas. Pues cuando tomáis una grasa líquida, lo que se hace es que las grasas corporales se vuelven líquidas y van al torrente sanguíneo. Si empezáis a mover el esqueleto, ya tenéis energía y las podéis quemar. Bueno, para adelgazar hace falta hacer ejercicio fuerte. No, fuerte no, ejercicio. Ejercicio saludable. Ejercicio saludable es aquel que produce placer y nada más. Lo importante es tomar mucha fibra. Tampoco. Porque luego se te hincha el estómago, que no estás gorda. Por cierto, cuidado de una... Hay mucha gente que dice, es que tengo una tripita, que no sé, yo no puede ser, si yo no como tanto, pero tenéis tripita. Tenéis que diferenciar entre cuando se hincha por gases a cuando está hinchada por grasas. ¿Cómo la diferenciáis vosotras? Es decir, cuando os toquéis. Cuando se hincha por gases, está dura. Está dura, el gas presiona y infla como un globo. Y decir, si está muy duro, gas. Bueno, pues vamos a ver cómo quitamos el gas. Pero si lo podéis meter en la mano y coger todo, sí se puede, la obesidad. ¿Ves cómo la diferencia? Por cierto, de todo el aparato abdominal, la parte que más engorda, ¿cuál es? De los 8 músculos abdominales que hay, que forman la pared abdominal, los dos últimos, los que están al fondo de todo. Y ahora pensáis, ¿y por qué estos de aquí no? ¿Por qué son los que están abajo? ¿Por qué estos son los que están ahí tan gorditos? ¿Por gravedad? Primero por gravedad, porque por la gravedad tiende a todo escurrirlo. Pero ahora pensar otra cosa, porque los abdominales inferiores, ¿para qué nos valen? A ver, si sabéis más anatomía que yo, Para sujetar el intestino. Para caminar. para sujetar, ¿quién ha dicho algo por ahí? Para levantar la pierna. El abdomen inferior es el que permite que tú levantes la pierna. De todas maneras, si pasa el tiempo y no hacéis nada para levantar la pierna, nada, porque hacéis senderismo, pero no levantéis la pierna, esa parte se atrofia y ya tenemos la acumulación. La parte de arriba es la que flexiona el tronco. Así que sabéis, parte inferior, que es la que más molesta, a meteros en una sala de baile, coger la barra, como hacen, ya veréis en un mes qué cinturita os queda. ¿Veis? Sabiendo un poquitín de para qué vale. ¿Es mejor adelgazar en grupo o que nadie se entere? En grupo. Duérame mejor porque cuando una se quiere pasar, la otra dice, ni se te ocurra. La otra le frena. Y mira cómo yo voy. Sí, en grupo siempre. Y por último, ¿hay personas que estarán gordas toda la vida? No, ya hemos dicho que la genética no va a determinar nada. Afortunadamente ha llegado a nueva ciencia, que es la epigenética, donde dice que vamos a mantener los genes bajo control. A mí me entusiasma estar. Yo en la universidad he tenido el gusto de estudiar con el mejor genetista que había, yo creo que en toda Europa, y en epigenética va a ser la gran revolución. Vamos a poder hacer lo que nos dé la gana con nuestros genes. Eso no es nada. Madre, me gusta. Bien, lo que nunca... Bueno, aquí os pongo algunas recomendaciones que ya lo sabéis. Primero, beber solamente agua. Y en Madrid, agua de grifo. Es que hasta la agua embotellada me da cierta cosilla. Y lo que da resultado, fijaros, es un día de ayuno. Pero digo un día de ayuno parcial. Porque la gente cuando le dices, te vas a tirar los sábados y los domingos sin comer nada. Todo el mundo dice, ok, de acuerdo, pero no puede. Nada más empezar por la mañana ya, están sufriendo. Y dicen, todavía no acabo más que empezar. Me queda todavía el sábado y el domingo. No lo van a hacer. Pero hay un truco. Se puede hacer un ayuno parcial. Y fijaros que ayuno os voy a decir que sea una contradicción. Pero es que a mí me gusta llevar la contraria de todo el mundo, si no, no estaría aquí.
Oye, aparte de eso, ¿quién ha ido a que le firme mi libro en la Feria del Libro aquí? A ver, oye, ¿está en la Feria del Libro firmando un ejemplar? Sí, sí, aquí veo gente que sí ha ido. Bueno, otros no. Ya hablaremos de eso, porque no habéis ido. Pues, a ver, ¿dónde iba yo la olla? No, El día de ayuno. el día de ayuno. Me gusta llevar la contraria, entonces la gente dice que el día de ayuno es el día de ayuno. Vale, como mucho el sirope de savia. Vale, mira que se ve de sirope de savia. Pero voy a decir un día de ayuno que se lleva de maravilla. Un día de ayuno con uvas. Con uvas. ¿Por qué con uvas? Primero, porque está muy rico en glucosa, fructosa, nebulosa, tiene todos los azúcares. Por lo tanto, vais a tener el nivel de azúcar siempre en sangre, de tal manera que como el azúcar está alto, el cerebro no se queja, no manda órdenes, el aparato digestivo tampoco siente la sensación del hambre, os quita el apetito. Luego, las uvas tienen 90% de líquidos, os va a mantener hidratadas perfectamente, aparte de los nutrientes, y tener la precaución de masticar las pepitas, que ahí es donde está el secreto de la uva. En las pepitas, pues estáis perfectamente alimentadas en nutrientes, líquidos y glucosa, que los 2 días os hacen, bueno, o podéis seguir una semana. Así que una dieta fines de semana parcial. Ya podéis ir comprando uvas, que hay uvas. Bueno, de las uvas negras y eso, el resveratrol, no, son manipulaciones. No, comprar la uva que os da la gana. Si os gusta negra, bien, si os gusta blanca, también. Pero eso del resveratrol es un invento también de la industria. Bueno, no digo para qué, para no meterme en nadie. Bien, por cierto, vamos a hacer alguna cosita. Cuando queráis adelgazar, de momento la postura tenéis que, un poquitín de elegancia. Mira, ya alguna empieza a rectificar la postura al sentarse. No está mal, no repachinguéis, no saquéis la tripita cuando estéis sentados porque estáis deformando todo el cuerpo, la espalda y todo. ¿Os cuesta tanto? No, claro que no cuesta nada. Conservar cierta estética a la hora de sentarse. Perfectamente apoyado, así, el cuerpo así. Pero solamente estar bien erecto, el tórax se hincha y la barriga disminuye. Es verdad, ¿eh? Mira qué cosa. Pero yo hay una cosa que noto más. La gente, cómo sube las escaleras. Saca el culo para afuera. Eso es estético. Eso no me extraña que tenga el culo. Si lo está sacando para afuera, os cuesta tanto subir las escaleras con gallardía, decir, bueno, culo para adentro, venga, súbela. Todo eso va mejorando, ¿sabe lo que hace? Reconfigura la figura humana, la va dejando en su sitio. Muchas obesidades no son reales, son de deformidad del cuerpo. Cierta elegancia a la hora de andar, pues un poquito, no cuesta tanto. ¿Os cuesta tanto subir los 4 pisos de vuestra casa de vez en cuando andando? A pesar de que tengáis ascensor. ¿Os cuesta tanto dejar el coche para 2 estaciones de metro? Ni siquiera el metro. Ir andando. Ahora de aquí a Gran Vía no, a Santo Domingo. De aquí nos vamos todos andando a Santo Domingo. No, ya verás que gente se mete corriendo el metro del tribunal. Pero jolín, camina un poco. ¿Que has estado sentado? Pues hay 1 hora conmigo. Bueno, por cierto, no pretendáis adelgazar por zonas. No, yo solamente quiero adelgazar aquí, pero de aquí estoy bien. Cuarto y mitad aquí. ¿Me quita usted, doctor? No es así, se adelgaza, con lo cual no os preocupéis que en el momento que conserváis la gallardía y hagáis un deporte, el baile es un gran deporte, donde la elegancia sea imprescindible, veréis que la grasa se distribuye. Y aunque perdáis 2 kilos solo, ¿qué cuerpo se pone? Y solamente con 2 kilos. Porque la gallardía a la hora de andar, y a mí me gusta ver cuando la gente me anda complejo de mí, es que vienen arreglados, mi compañero, me ha dado una cosa. Yo tenía que haber traído un traje. ¿Cuánto ahora? Qué cosa, qué bien vienen. Bueno, las calorías. ¿Tiene algo que ver? Bueno, tiene algo que ver. Se ha demostrado que un régimen hipocalórico es un factor de longevidad y de salud, aparte de delgadez. Hipocalórico. ¿Y a qué llamamos hipocalórico? 1800 calorías para abajo. Y yo creo que me paso. Yo creo que con 1200 podríamos vivir. Y perfectamente. El occidental come exagerado. 3 comidas al día. Y algún iluminado hace 5. ¿De verdad? ¿Pero 5? ¿Yo que hago 2? Yo hago desayuno y comida. ¿Y no cenas? Digo, no, bueno, de cena me pongo una peli.
que también me entretiene, ¿no? Pero hay gente que hace 5 comidas, hay gente que dice es que si no tomo nada no puedo. Eso sí que es un crimen. No me extraña que luego tengan diabetes 2, el mal de nuestra época. Y es porque no dejáis al páncreas en paz de vez en cuando. Bueno, vamos a ir a lo que se trata, porque si no, es decir, ¿para qué está este hombre aquí? Indudablemente se adelgaza siendo vegetariano, eso no es tontería. Eso que la carne engorde y todo eso, que no, estará muy rica, el chuletón vuelta y vuelta, pero cuando queráis adelgazar, vegetarianos. Y no veganos, desde vegetarianos, ya está, ahí empezará a adelgazar. Pero os voy a decir, según lo que tenemos en el mercado, qué son las cosas que la experiencia han dicho, la casuística, de que verdaderamente sí tiene algún efecto. Empezamos elementos que tienen algún efecto sobre la combustión de las grasas, de quemar las grasas disponibles. Pues ahí nos vamos a los alimentos del mar y sobre todo las algas. Las algas tienen una gran reputación como adelgazantes, porque tienen un elemento clave que es el yodo. Y un yodo orgánico es un yodo que la glándula tiroidea aprovecha inmediatamente. ¿Y qué pasa si el tiroides tiene yodo? Pues que no se produce hipotiroidismo, por lo menos no un hipotiroidismo importante, el metabolismo está activo, tenéis más energía y quemáis más. Las algas, ¿cuesta tanto introducirlas a la alimentación? ¿Cuesta tanto comprar algas y echaros en los alimentos y solamente se echa un poquito? De las algas cogedla que os da la gana, aunque hay una que para mí la mejor será el alga fucus. El alga fucus es imprescindible para adelgazar. Se toma durante las comidas para que aporte el yodo orgánico, Y poco a poco, además tiene un pequeño efecto saciante, pero sobre todo por la riqueza en yodo. Por su efecto saciante, ¿qué es? Aquello que como te sacia, comes menos porque no tienes apetito. Pero voy a decir un truco. Para comer menos. Ya sé que decir, jolín, ya está otra vez la chorrada de Adolfo. ¿Tomar un caramelo de vez en cuando? La gente dice, pero para adelgazar, digo, sí. ¿Parece una incongruencia? No. ¿Cuántas calorías tiene un caramelo? ¿15? 20 ya tiene que ser grandote. Para tener un chupachus a lo mejor tiene 20, Pero está hablando de caramelitos de esos eucaliptos. Comprad los que tienen azúcar. ¿Por qué? Porque engañáis al cuerpo. Le hacéis creer que tiene glucosa. Por lo tanto, no hay apetito. O sea, digo, ¿tienes mucho apetito? Antes de comer, tómate un caramelo. ¿Os acordáis cuando criamos niños que el niño no podía tomar ningún caramelo antes de comer porque le quitaba el apetito? Pues nosotros pasa igual. No declaréis la guerra a los caramelos. Y sobre todo el caramelo por excelencia. El regaliz. ¿Os acordáis de las pastillas de Juanola? ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¿Qué tiene el regaliz? Los caramelos de regaliz. Cambia el pH alcalino. Los jugos gástricos se quedan tranquilos porque muchas veces la acidez, ese malestar que se siente aquí es por la acidez que se está generando, ¿no? Bien, si lo volvemos alcalino, tranquilizo yo a la última parte del esófago y al estómago. Caramelos de regaliz. Y luego el propio caramelo, aparte del pH que lo va a cambiar, el propio caramelo sacia. Es muy saciante. Así que llevar con vosotros, si queréis hacer un régimen, llevar los caramelos de regaliz en el bolsillo. Por cierto que las mujeres os sienten de maravilla. ¿Por qué? A ver, porque es estrogénico también. Son estrogénicos, fíjate. Pero es que teóricamente a mí siempre me han dicho, porque yo soy muy dada a las Juanola, porque me gustan, que suben la tensión. Y cuando tienes la tensión alta, pues ya me contarás cómo... Pues que tiene razón la compañera, que no, faltó decir la contraindicación. La iba a haber dicho. Ahora es una buena amiga. Quiero decir que es cierto. El único inconveniente puede ser tensión alta, pero hablo de tensión a partir de 16 o 17, de hipertensión. Pero bueno, si tenéis una tensión controlada entre 12, 14, incluso 15, pero acordaos que puede ser la única contraindicación, pero es una buena cosa para llevar en el bolsillo. Bien, saciante, aparte del regaliz, es una alga que es una maravilla, que es el alga espirulina. La conocéis, ¿no? La espirulina, para que haga efecto contra la obesidad, hay que tomarla media hora antes de comer. ¿Por qué? Aparte, primero, porque es saciante. Te va a quitar las ganas de comer, pero tiene un aminoácido que se llama fenilalanina, que es el controlador, y a ver si me explico, del apetito, no del hambre.
¿A qué diferencia entre apetito y hambre? Sí. Apetito es lo que ahora muchas personas tienen apetito ahora me tomaría, sobre todo un queso de cabral, yo también me lo tomaría. Pero eso es apetito, eso no es hambre, el hambre llegará más tarde, de noche, ¿no? Bien, pues la espirulina controla el apetito desmesurado, lo que no corresponde a una necesidad del cuerpo, y nos proporciona todos los aminoácidos que necesitamos para la vida, y hasta vitamina B12. La espirulina, fíjate, si un tarrito vale a lo mejor 10 euros y dura 2 meses. Más, si además de tener unos kilillos de más, tenéis celulitis o alguna retención de líquidos, bueno, si hay una cardiopatía, lo suyo que sea el cardiólogo que las trate, ¿no? Pero veis que a veces los líquidos se acumulan, a veces no habéis visto alguna vez esas personas que se levantan por la mañana y no se pueden poner los zapatos, tienen los pies ligeramente hinchados, puede ser una retención de líquidos, puede ser un problema venoso, ¿no? Pero bien, entonces, también tiene celulitis. Celulitis va acompañada muchas veces. Pues aquí tenemos 2 plantas que os van a llamar la atención. Una es, estamos en época de cerezas ahora, ¿no? No tiréis los rabos de la cereza, porfa. Los rabos, no comprar picotas, porque eso no tienen rabito. Comprad cerezas, coméis la cereza y el rabito lo guardáis y hacéis una infusión de rabos de cereza. Es un remedio ancestral para la celulitis. Y ahora, si solo lo mezclamos con algunas hierbas adelgazantes, pues como la malva, por ejemplo, la malva mezclada con los rabos de cereza, corrige un pelín el estreñimiento, ayuda a adelgazar. Dice alguien que la naturaleza está la solución a todo, yo sí me lo he creído. Bien, los rabos de cereza, y hay otra cosa curiosa, ¿conocéis una mazorca de maíz? Sí. Las barbas del maíz, los pelillos, no los tiréis, que con eso se hace otra infusión, también adelgazante y anticelulítica. ¿Veis qué cosa? Ya pues a decir, aunque no sea el problema que tiene ahí, otro remedio que la gente, por mala información, tira al cubo de la basura. Cuando come piña, el corazón de la piña, la parte dura, no le gusta porque está dura, hay que cortarla inclusive para... Es la parte más saludable de toda la piña y la que contiene la bromelina, adelgazante donde los haya. Y la gente tira el corazón de la piña. Es como comprar la piña en almíbar, que le han quitado el corazón. ¡Qué ignorantes! Y para eso he pagado yo piña en almíbar. Yo cuando lo veo digo, voy a poner una reclamación. Yo quería piña, no quería esta cosa. Pues el corazón de la piña tiene más propiedades que el resto de la piña. Ay, todo lo que debemos saber, ¿no? Bueno, pues, si tenéis estreñimiento, o un peristaltismo ahí perezoso, o estreñimiento, o pertinazo, y también unos kilillos, pues voy a decir, aparte de la malva, pues sabes que estamos en época de malva. Comprar malva me parece una tontería, si hay millones y millones de malva, pues tómale. Tenemos que coger y hacerla. El malbón, o sea, es el malbón lo que... Sí, la malva, esas florecitas ahí, color malva. Sí, esa es la malva. Y si no, os voy a decir, las semillas de lino. ¿Habéis oído hablar de las semillas de lino? Las semillas de lino van maravillosas para un montón de cosas. Para elevar colesterol, para adelgazar. ¿Por qué? Porque son grasas líquidas que al final cogen las grasas sólidas y las terminan licuando, o sea, haciendo homogeneidad toda. Bien, ¿qué debéis beber? Hay bebidas por excelencia. El té verde. El té verde es, si hay que seleccionar una bebida parecida al café, es el té verde. Pero el verde, ni el rojo, ni el azul, ni el blanco, nada. Todos son comeduras de coco del mercado. El té de origen es el verde, a partir de ahí se fabrican los demás, ni moruno ni nada. El té verde, aparte de que es un factor de longevidad, os hace estar cada día más jóvenes, también ayuda a adelgazar. La tenéis, el té verde. Y ahora nos vamos, como ya nos queda poquito tiempo, voy a ir ahí a un producto que se llama L-carnitina. ¿Os suena a alguien L-carnitina? Bueno, L-carnitina es el producto de la mezcla de 2 aminoácidos, y por eso mucha gente lo considera la L-carnitina como un aminoácido también. Bueno, en fin de cuentas, yo también le llamo un aminoácido y me quedo tan tranquilo, aunque sea una amina. Pero para mí es un aminoácido. La L-carnitina, ¿cuándo os puede servir para adelgazar? Si hacéis algún tipo de deporte.
Tomáis la L-carnitina media hora antes de hacer deporte. Y deporte me vale cualquiera. Ir a la compra es un deporte, sobre todo si venís cargado con la bolsa, ¿no? Y no subir las escaleras andando, o vais a hacer senderismo. Antes de hacer un poco de deporte, tomar L-carnitina. ¿Qué es lo que hace la L-carnitina en el cuerpo? Primero os da mayor resistencia a hacer el deporte, cosa que os apetece mover. Pero lo que hace es movilizar las grasas de reserva y utilizarlas como energía. Las grasas de reserva parece ser que hasta los 20 minutos o 45 minutos, depende del organismo, no se pueden utilizar como energía. El cuerpo primero tira del glucógeno, luego tira de la glucosa. Y ya en última instancia empieza a tirar de las grasas, pero ya tiene que ser un ejercicio continuado y fuerte. La L-carnitina tomada antes del ejercicio hace que ese proceso llegue antes y posiblemente a partir de los 10 minutos de hacer deporte empiece a coger grasas para utilizar como energía, que es lo que se quiere. Y va francamente bien. La L-carnitina la utilizaron muchos años los cardiólogos, porque era ni digoxina ni nitroglicerina, no, ni cafenitrina, no, L-carnitina. No sé por qué está un poquitín ya, pero bueno, la medicina cambia. Bueno, pues alguna pregunta, pero si no, digo al final, porque ¿conocéis algo las flores de Bach? Ya terminamos. Bueno, indudablemente la obesidad a veces obedece a un problema emocional. Ahí sí sería el concurso adecuado con un psicólogo, un dietista, serían los dos que deberían tratarlo. Porque si no corregimos el problema emocional subyacente, que muchas veces ha generado la propia obesidad, pues ¿de qué te sirve? Martirizar el cuerpo y vuelve. Entonces la idea siempre es psicólogo, dietista o médico, lo que queráis. O un nutricionista, no regular, me da igual, pero bueno, entonces hay ciertas enfermedades, problemas emocionales que sí se sabe que van a afectar. Os voy a decir algunas y luego os digo el remedio. La tristeza, el estrés, obviamente, una muy curiosa que es la impaciencia, los desórdenes, las separaciones sentimentales. La mayoría de la gente engorda, el insomnio, el comer emocional. Come por compulsión, no sabe por qué provocar. Bien, pues ahí las flores de Bach, yo no soy un enamorado de flores de Bach, pero sé que se utilizan, que sea placebo o no placebo, yo digo a mí que más me importa si esa persona ha conseguido curar su tristeza y adelgazar, me da igual que usted me diga, señor doctor, que es un placebo. Ojalá toda la medicina fuera un placebo, ojalá. Quiere decir que el que se ha curado es la propia mente, el propio sentimiento, y no ha sido la medicina. Bien, pues voy a decir, os voy a decir solamente muy brevemente, para la obesidad que va acompañada de tristeza. Tristeza no es depresión, no confundamos. Vale. Sí, la depresión hay que tratarla, pues como debe ser, con urgencia. La tristeza en estado bajo del ánimo. Pues hay una flor de Bach que se llama mostaza, así como suena, mustar o mostaza. Se utiliza para obesidad que va acompañada de ese bajón de ánimo, no me apetece nada. ¿A poco te descuides y ya te está llorando? Déjame un hombre un ratito, es media hora solo, luego te lo devuelvo. Bueno, hay mucha gente así, que necesita un hombre para llorar. El estrés, está claro, ¿no? Que hace engordar total. El estrés es aquello que nos sobrepasa. Pues ahí la flores de Bach un remedio que sí hace algo, sí confío en él, que se llama remedio rescate. ¿Lo habéis oído nombrar? Remedio rescate. Se puede tratar perfectamente el estrés. La separación sentimental, que va acompañada también mucho de obesidad, a comer compulsivamente, y hay una flor de Bach que es el mímulo. Bueno, yo no digo que sirva o no sirva, digo, pero bueno, si estáis dentro de esos estados, la flor de Bach vale partida vale. Y cuando la comida se comer emocionalmente, como aunque no tenga hambre, como porque solamente verlo tengo que comerlo, o sea, esa compulsión que se siente, hay una flor de Bach que es el manzano silvestre. Yo lo dejo caer ahí. Si queréis la probáis y dentro de 2 meses me contáis. Bueno, esto es lo que la experiencia dice. ¿Alguna pregunta? Aunque no sea de obesidad, porque aquí no hay nada de obeso. A ver. Yo, por prescripción, me dijeron que tenía que hacer 5 comidas. Cuando estaba en activo, sí las podía hacer, pero ahora, pues no puedo. Y ahora estoy que como porque tengo que comer por narices, porque tengo una medicación y tengo, con las pastillas tengo que comer, pero no tengo ganas.
y he perdido 7 kilos. No sé dónde los perdí. Porque no te los ves. O sea, No los ves. los veo, no. No sé, yo como discrepo de eso de las 5 comidas, el que paga el pato es el páncreas, Bueno, pero lo paga el pato rotundamente. Es el endocrino, ¿eh? Armando. Sí. ¿Quieres decir algo? No, dice, no. Ah, bien, y como no me quiero yo discutir con los diagnósticos médicos, lo dejamos hasta, pero yo, si 3 comidas me parece mucho, 5 me parece muchísimo. Bueno, pero las modas se ponen ahí, nadie sabe con quién las puso, ni por qué se mantienen, hasta que alguien dice, pero chicos, ¿qué estáis haciendo? La medicina tiene esa ventaja, que siempre llega un médico que llama la atención al anterior. Oye, esto no se puede hacer con la gente. Ah, no, es verdad, tienes razón. Y por eso la medicina evoluciona y prospera, porque siempre hay alguien que llama la atención al antiguo. Y la medicina está llena de errores que otro médico corrigió. Más, otra pregunta. ¿Qué opinión te merece esto del sirope de ¿Te sabe? ágave? Ya vale. Bien, para engañar el estómago te viene bien. Y como el Yo no me... no vale. No, quiero decir, yo no tomaría ni stevia ni nada, y sé que alguien la nombró, y ahora ha salido con he visto un documental sobre el xilitol, me parece que se llama así, xilitol. No, me pongo en la retaguardia y digo, déjame lo que está en la naturaleza desde hace miles de años. Y sabemos que la naturaleza hace miles de años descubrió la miel de las abejas. Y entonces déjame lo que la experiencia, la casuística me dice, esto lleva cientos y cientos de años utilizándose. Lo demás, dejemos que el tiempo pase, que se asiente un poquitín eso. Yo no... Más. ¿Por qué dice que la stevia no? Porque es producto, mira, ¿habéis oído hablar de las bayas de Goji? Sí. Las semillas de acai, de la maca. ¿Hasta qué punto todo eso no es una maniobra del mercado que quiere colocar ciertos productos en el mercado? Exagerando sus virtudes, no que sean malos, pero las exagera y ponen experiencias médicas que no son ciertas. ¿Dónde? Sí, esto sí, se ha comprobado. Digo, ¿dónde se ha comprobado? ¿Quién lo ha comprobado? Tú y 2 más. O el médico que te lo quiere vender, o el médico o el químico, me da igual que te lo quiera vender. Entonces yo sobre la stevia, yo no la tomo. Yo no la tomo porque quiero que se asienten. Esas cosas nuevas quiero que el tiempo la ponga cada uno en su sitio. Nada más, no te puedo decir que sí, que no. Pero yo no la tomo. Perdona, las algas en ensalada o... Sí, solamente hidrátalas un poquito antes y ya Que está. hay que meterlas en agua, si Mira, no un tengo ni poquito de idea. agua y ya está, en la misma ensalada picada. Ahora te tienes que acostumbrar al gusto. En un futuro el ser humano se alimentará de las algas, quiera o no. Las verduras de tierra ya no pueden existir. ¿Por qué? Porque no va a haber tierra cultivable. Tenemos un 10% de tierra cultivable y en declive total. Va a haber cada vez menos. Ni los transgénicos nos van a asegurar la comida. Tenemos que ir al mar. Menos mal, el mar le sobran verduras. Y plásticos también le sobran verduras. Sí, Pues qué pena. Sí. No he probado las algas, todo tipo de algas, porque en Chile se comen muchas algas y son... Hay que tener mucho estómago para comerlas. Hay muchos tipos, como digo yo, algunas parecen plástico. Bien, pero yo te pregunto a la ensalada, una... pero otras que parecen... Te pregunto la una punta de la cosa. vaca. La primera vez que un ser humano mordió un garbanzo, se acordó de la madre que está en los cielos. La madre que le parió y lo escupió. Menos mal que hubo otro que dice, bueno, espérate, ¿qué vamos a hacer con el garbanzo? Se le ocurrió, pues calentarlo. Ah, ahora sí. Pues las algas ocurre lo mismo. ¿Tú crees que el ser humano, todo lo que comemos ahora, le gustó el primer día? No, lo escupió. ¿Recuerdas de las espinacas con bechamel? Cuando se las das a un niño pequeñajo, te las escupe. Falta de hábito. Cuando el ser humano aprende a cocinar las algas, bien cocinadas, con sabor, mira, lo que nos hemos perdido durante tantos miles de años. Las algas están en el futuro. Las algas no dependen del clima, no dependen del ser humano, no dependen de nadie. Crecen solas y además crecen inmensas en todo el mundo. Que estén contaminadas o no, algunas sí, otras no. Ahí está nuestro futuro y tienen, fíjate si tienen todo lo necesario para la vida, que la vida se gestó en el mar. Tuvo que haber
las verduras del mar para que pudiese haber luego algo en tierra, porque en tierra no había nada. Menos mal que había verduras del mar que dieron lugar a la atmósfera, al oxígeno, todo eso. Menos mal, el origen de la vida está en el mar. Las algas son el origen. Pasa que no hemos aprendido a cocinarlas. ¿Pero se compran en el herbolario o dónde? Sí, yo creo que ya más Sí, en en las herbolario, herbolarios. herbolario sin problema, pero yo creo que en muchas tiendas ya tienen algas. Ahora está saliendo un alimento que, vamos, que es... Y la gente no desconoce los hongos. No las setas, los hongos. El futuro de la antibioterapia está en los hongos medicinales. No crean resistencias y son capaces incluso de atacar a los virus. Pero de momento es un alimento, hasta que la medicina, algún médico diga, mira, estoy hasta el moño de antibióticos. Voy a averiguar qué es esto de los hongos que tanto me hablan. Y empieza a investigar y ya verás cómo se utilizarán como el antibiótico del futuro y una comida sensacional. Ahora te venden hongos. El shiitake te lo venden, junto con las setas. Eso sí que es un gran alimento que no engorda, que te nutre, no engorda, te fortalece el sistema inmune. Los hongos medicinales, ahí está un gran futuro de la humanidad. Fíjate, un parásito. Más. Sí, bueno, yo quería decir que yo creo que no se ha quedado nada ya en el tintero, ¿no? Pero hay algo que sí que es verdad que nos ha dicho en cuanto al sueño, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Si dormimos más o dormimos menos, ¿qué es lo que ocurre con referencia a la obesidad? Sí, el sueño debe ser reparador. Eso, Sueño reparador. Sí. ¿Y cuál es el sueño reparador? Si duermes más de la cuenta... yo Sí, creo también que- puedes engordar. Pero yo te digo, ¿qué es un sueño reparador? Aquello que repara el cuerpo, pero sobre todo el sistema nervioso. La gran víctima es el sistema nervioso. El sistema nervioso necesita 3 horas de ausencia de luz y ausencia de ruidos. 3 horas mínimas. Ese es el gran sueño reparador. Lo demás es un añadido para el sistema endocrino, probablemente, el sistema muscular, vale, sí, también lo necesita. Pero el sueño reparador son las 3 primeras horas del sueño. Y lo que te da calidad luego de vida. Por lo tanto, si vives como familia, pídeles por favor que esas 3 horas se respeten. Ni una luz. ¿Por qué no puede haber ninguna luz en tus ojos? Porque tu hipófisis se va a engañar, va a creer que es de día. Y tu hipófisis necesita entender que es de noche, primero para segregar hormonas, la glándula pineal con la melatonina, todos esos. Bien, el sueño reparador da una gran calidad de vida y te levantas tan fuerte que no te apetece un gran desayuno, porque tienes energía. El estado delta, ¿no? Que sería, ¿no? Bueno, sería el ciclo, estado delta. o el encefalográficamente, que va a su ritmo, ¿no? Que son 3 horas, No, estado delta. bueno, si quieres hacerlo así, yo te digo, te lo simplifico más. Quisiera saber, por Ya ejemplo, te diré. ¿en qué estado está, por ejemplo, el presidente de la Asociación Vegetariana, que está por aquí, está durmiendo? ¿En qué estado está? ¿En alfa, en beta, en zeta o en delta? No lo sé si eso nos marea más que aclara. No lo sé. Yo te da una solución sencilla. Por favor, las 3 horas de sueño. El resto, si quieres, te levantas de la cama. 3 horas de sueño. Y te abres los oídos. No puede haber ningún ruido. Si no, el sistema nervioso que se ha desconectado, en el momento que hay ruidos, tú sabes que las personas que están en coma, se desconecta todo, no es el oído. El oído sigue funcionando. ¿Qué cosas? Están desconectados, ¿vale? Porque han entrado en coma. Pero le digo, sigue funcionando. Y lo mismo pasa lo del sueño. Ponte algodones. Y luego la relación de ser vegetariano para adelgazar, no sé, a veces es paradójico, ¿no? El ser vegetariano para adelgazar. Bueno, es el camino que hace mucha gente para adelgazar. Primero se hacen vegetarianos. Bueno, ganan salud. Bueno, que estamos aquí en un centro de comidas que es un lujo, ¿eh? Ya lo que Cuando me presentan una fabada, me salto todas las reglas. No, estaba estudiando que el champiñón, que es un hongo o una seta. Un hongo. Los champiñones no sé. A ver. Son setas todos, son hongos todos. No. Uno es cultivado y el otro Bueno, es de... la diferencia no, lo podemos enclavar dentro de las setas, pero no me hagáis mucho caso. Lo que sí sea la diferencia, un hongo medicinal es un parásito normalmente de un árbol, de una planta, de un tronco. Son parásitos. Crecen a costa, mientras los demás, si alguno sabe más que yo, que lo diga, Bueno, si los no, micólogos que calle. dicen que todos son setas. Sí, pero la diferencia es que unos crecen en la tierra y otros crecen a costa
de un elemento, en este caso pueden ser los hongos. Por eso los hongos medicinales tienen otras propiedades que no tienen las setas. O sea, podemos decir que todo lo que crece ahí de una familia, pero aportarme conocimiento así me enriquece a mí también. ¿Y eso se consigue también en el herbolario? Los hongos medicinales sí, y si supieras todo lo que curan, todas las enfermedades. El cáncer de mama es uno de los mayores investigados y ya hemos encontrado 2 hongos medicinales para el tratamiento del cáncer de mama. O sea que... Luego otra cosa que quería decir, ¿no? ¿Qué calorías se pierde con un orgasmo? Pues depende de lo activa que sea tu pareja, no sé. Depende de si es fingido o no. ¿No? ¿Qué calorías son las que hay en ese tema? Yo te diré, no te preocupes de las calorías, porque digo, pásalo bien, chico. Pero... ¿Adelgaza o engorda? Hombre, se va a adelgazar, ¿no? Pero vamos, a lo mejor si vas a perder 200, 300, no lo hagas por eso, la verdad. Pero que es una excusa, cariño, que tengo que perder kilos, anda. Bueno, vale, venga, lo que quieras. Sí, lo puedes tener como una excusa. Más preguntas, aunque sea tan gracioso. ¿El kéfir, eso es un hongo? No. ¿El kéfir de agua? Ah, bueno, el de agua sí. El de agua quiere decir que es una buena bebida, no que sea uno bueno, sí. Se desarrolla, a ver, uy, ya me he liado yo. A ver, ¿quién toma kéfir aquí? El kéfir de leche que se está... No, en agua, yo lo tomo en agua, pero no sé ni para qué. Es que hay 2 tipos de kéfir, ¿no? Sí. Como no tomo ninguno. Yo tomo uno. Que yo sepa hay uno. A ver, ¿quién toma? Hombre, el de agua y el lácteo. Yo tomo Pero kéfir el de agua. es el mismo, si lo metes en uno, si lo metes en leche, come leche, si lo metes en agua, Se desarrolla igual. Es una bacteria. ¿Y no es una levadura? Perdonad si me equivoco. Es una bacteria que se alimenta de azúcar. Es como una flor. ¿Será una levadura entonces? Es una bacteria. Es una bacteria. ¿La levadura? Se alimenta de azúcar de Vale. melaza o de panela. Bueno. Y agua. Internet lo El mío es contesta. agua. Dime. Que Internet contesta. Internet contesta, vale. Yo reconozco que hay cosas que me confunden. Yo creí que era una... fermentada por una levadura, pero Internet, como dices tú, contesta y no la aclara. Venga, más preguntas que pueda contestar, que si no... A ver, Adolfo. Dime. Me he quedado con los zumos esos que propones, el de los rabos de cereza, no sé, problemático, porque hay que comer cerezas para hacer zumo. Pero la barba de la mazorca. Sí, barba de... Yo ahora cuando vaya a Asturias, lo voy a recopilar todo. Pero ¿cómo se prepara luego? ¿Cómo se... nada, ni infusión. Pero simplemente se coges, haces una infusión. Nada. Por cierto, claro, una infusión. Sí. Lo bueno es salir al campo es que venimos con plantas medicinales vírgenes, maravillosas. Yo cada vez que voy me vengo con hojas de olivo, montones. Las cerezas, las barbas del maíz, sí, también en el campo. Por cierto que hay una verdura que adelgaza, maravillosa, diurética, y la gente en Asturias la pisa. Bueno, aquí también. ¿Cuál es? Bueno, la berza, qué maravilla la berza. Ah, sí, porque nos estamos saliendo un poquitín, pero es que la berza es una maravilla. Vamos, se están sacando ahí elementos con curativos impresionantes. La berza es el alimento mejor que hay para curar las úlceras gastroduodenales. Se quedado estómagos irritados, perennes, reflujos. La berza de Asturias, que ahora no se época, ¿no? Será dentro de la traen de Japón, pero no de Cádiz. Sí, eso no es. No, las Asturias. No, pero el corte inglés también. ¿Tiene berza? Bueno, pero la berza es lo mejor que hay para asentar el estómago. Cuando hay una gastritis corrosiva o úlceras gastroduodenales, es lo mejor que hay. Además, es tomarla y yo ya te empiezo a hacer el efecto. Sí, ¿sí? Hay que probarlo. ¿Y habéis hecho otra pregunta? Las lentejas creo que frías, cuando se echan en ensaladas, se dejan en remojo un par de días y se comen. Totalmente de acuerdo, joyero. Y la otra es el tomate frito, el tomate en la sartén, coger unas planchas de tomate, cortarlas en rodajas y creo que lo que desprende es algo que... Licopeno. Exactamente. Licopeno, sí. Bueno, pero el tomate tendría su pequeña contradicción, que puede ser la gota, ¿no? La celúlico. Bueno, pero tampoco. Pero merece la pena poner licopeno. Sí.
¿Y de la lenteja qué es lo que pasa? Ah, de las lentejas y las legumbres sí que os aconsejo lo mismo. No las toméis tal como las vende, ponerlas a germinar durante 2, 3, 4 hasta que eche el rabito. Pero todas las legumbres os van a asegurar que la digestión se hace mejor. Ya no necesitáis echar comino ni todo eso, no. La digestión se hace mejor porque la fibra bruta se rompe. Y luego los nutrientes aumentan, porque ya está desarrollando una planta. Tiene más nutrientes ya que si cogéis el garbanzo lo metéis directo al agua. Dejadlo germinar, lentejas, garbanzos, judías, soja, todas las legumbres ponerlas a germinar. Ahora es una gran época porque el calor acelera el germinado. Y luego las cueces, o sea, luego las cocinas... Luego normal, vas a cocerla mucho menos que si no vas a necesitar ni olla express. Es más, mucha gente se la toma ya en ensalada directamente, un garbanzo en ensalada, pero que ya cuando el rabito sea así de ese tamaño ya podéis comerlo y se tolera muy bien. Otra cosa que es bueno para adelgazar son las grasas naturales, tengo Sí, entendido. las grasas líquidas, sí, porque moviliza las grasas que tengas de reserva. O sea que el aceite en sí no es perjudicial, esa manera de vuelta, si házmelo a la plancha, bueno, pues vale, si te gusta la plancha. Tienes razón también, no calentar el aceite, pero bueno. El aguacate. El aguacate muy bueno, más cositas. Y si no... Aquí ya se dijo ahora lo de las lentejas y otras cosas. Y si uno tiene un problema como tengo yo de gota y ácido úrico, ¿qué tipo de solución hay para todo eso? Pues hay una planta que es, no sé, que hay gente que ya la conoce para... Porque a alguna gente más que yo le pasará que tiene algún tipo de problema como el ácido úrico, la gota, que se contradice contra ese tipo de comida que tú estás diciendo. No, yo que te diría, no sufras, y hay dos remedios. Primero, beber bastante cantidad de agua para ayudar al riñón. Bebe bastante cantidad de agua. Y luego hay una planta, la planta de elección, pero no es que es una moda. La bardana es sido recomendada toda la historia de la medicina natural para la enfermedad de los nobles, que es la gota. Es la de los ricos. La de los ricos, y toda la vida se lo curaban con bardana. La bardana, ¿sabéis cómo se recolecta en el campo? Es el agarrarropas famoso, que vas por ahí, esas bolitas se te prenden en la ropa. Esa es la bardana. Y se ha utilizado ancestralmente para el ácido úrico y para la diabetes también. O sea, si tienes doble problema, diabetes 2 y ácido úrico, bardana. Que no tiene un efecto inmediato, tú tómalo durante 6 meses, ya verás. Infusión. En infusión. ¿Y eso lo habrá en herbolarios? En todos los herbolarios. Y si no vais al campo, en la casa de campo hay bardana para dar y tomar. Sí, sí, la casa de campo. Más. Bueno, pues lo dejamos ya. Muchas gracias.